Hola y bienvenidos al capítulo de las fuentes, de los inputs. Seguramente el capítulo más importante y más relevante porque es donde vamos a poder ver pues, todo lo que vamos a poder hacer con el propio VMix y todas las funcionalidades que nos ofrece. Pero la realidad es que para mí todos los apartados tienen mucha importancia, o sea, la salida, saber trabajar con el mezclador de audio, saber localizar correctamente dónde están las cosas en la interfaz, saber utilizar los ajustes de las fuentes, saber grabarnos correctamente, todo ese tipo de cosas pues tienen una potencialidad tremenda dentro del VMix, pero que no sería posible si no sabemos configurar y agregar nuestra fuente. El tema de los inputs vamos a verlo directamente aquí abajo, donde nos pone Add Input. Si yo le diera clic izquierdo, él me va a desplegar un montón de opciones para poder agregar directamente. Lo ideal, vamos directamente a More. Aquí en More, pues lo que estamos viendo básicamente es un panel donde vemos toda la cantidad de fuentes que podemos ir agregando. El vídeo, muy simple, vamos a poder agregar cualquier tipo de vídeo directamente al programa. Es más, si fuese un vídeo que tiene un canal alfa, es decir, un punto modo, QuickTime, simplemente, vamos a ponerlo aquí en grande, tendríamos que darle a Video Contains Alpha Channel y él automáticamente lo agregaría retirándole el fondo, incluso si lo tenemos en entrelazado, ¿vale? Importante, todos los vídeos en entrelazado que incluyamos, incluso las cámaras, hay que indicarlo porque trabajamos normalmente en progresivo. Todo el tema de los streaming y demás se trabaja en progresivo, por lo cual se generarían unos dientes de sierra horrendos si no activásemos esta opción. El DVD, para aquellos que tengan DVD, ni me paro a explicarlo, o sea, si tenéis un DVD lo podéis agregar directamente. Una lista en la que nos permite agregar listas de vídeo, de audio, incluso de otro tipo de archivos. No es lo recomendable teniendo la opción de las playlists, podéis agregar vuestras fuentes directamente como vídeo o audio y configurarlo en el apartado de playlist que se encuentra aquí abajo a la derecha. En cámara, bueno, cámara en español, la gran compatibilidad que nos ofrece VMix para incorporar casi cualquier cámara que esté conectada al ordenador. Siempre que tengamos el plug and play activo dentro del panel de opciones, aquí nos van a salir reflejados un montón de cosas. Ahora no, pero es que si activo el botón de Show Legacy Device, vamos a poder ver un montón de funciones que vamos a poder agregar directamente al programa. Incluso, si tuviésemos un OBS en el mismo ordenador que nos está enviando una señal, el propio ordenador lo podría recibir sin necesidad de utilizar el NDI. Aquí vamos a poder ver en cámara todas nuestras cámaras que estamos enchufando en el ordenador, ya sea por USB, por HDMI, incluso por un SDI si utilizáramos una capturadora. Le vamos a poder indicar la resolución que tiene, por ejemplo, imaginemos que agrego esto. El input es el tipo de cable que está empleando, pero siempre mejor es dejarlo en default. Vamos a poder indicarle la resolución, en este caso la tasa de fotogramas que hay que indicarle, entrelazado porque estamos trabajando en entrelazado, la I de entrelazado, interlaced. El video formato lo dejamos en default. Activamos el audio en aquellos casos que tenga audio. Yo sí lo uso porque me está trayendo la señal de audio de una mesa de sonido y el audio input lo dejamos en default. Y así podríamos agregar la fuente. Así es como agregado la fuente que aparece aquí abajo del ATEM. Dicho todo esto, hemos visto ya vídeo, hemos visto DVD, lista, la cámara. Vamos a pasar ahora a ver un poco del resto de opciones que nos ofrece el audio input. Antes de ver el NDI y el stream, voy a pasar rápidamente al resto y luego le dedicaré un tiempo en profundidad, al igual que se lo dedicaré aquí en el title. El Instant Replay, pues bueno, es una opción que está disponible en el programa, que es muy útil, que se está utilizando, por ejemplo, en segunda y en tercera división, por ejemplo, en Copa del Rey o en cosas así, en eventos que no requieran por así decirlo, un despliegue de medios tan amplio como puede ser un partido de primera división, pero bueno, que se está usando porque un ordenador de 2.000 euros junto con la licencia que compramos de 1.200, vamos a poder tener hasta un total de 8 repeticiones, es decir, 8 cámaras de forma simultánea en HD las vamos a poder crear en repe. En este caso, la licencia que nosotros tenemos solo nos permite una cámara, en este caso la cámara 1, y yo voy a poder seleccionarle una de mis fuentes que estoy utilizando como cámara. Le vamos a poder seleccionar dónde lo tiene que guardar, el tiempo que podemos guardarlo, las transiciones que tenemos que utilizar, dónde tiene que coger el audio, etcétera, ¿no? Aquí. Una secuencia de imágenes o Stinger, pues siempre los Stinger vamos a tratar de introducir secuencias de imágenes para poder realizar nuestras combinaciones de disoluciones, es decir, nuestros cambios que vamos a hacer de transiciones, pues podemos usarlo a través de un Stinger que incorporamos aquí. En imágenes, simplemente cualquier imagen que queramos agregar, le damos a Browse y vamos a poder agregar cualquier imagen que nosotros tengamos en el sistema. Fotos, pues simplemente agregar fotos para que sea como una especie de PowerPoint. Precisamente el PowerPoint viene después. Un color que es muy interesante y que veremos en los ajustes de input, que podemos agregar sólidos, pero también un transparente que nos va a permitir crear combinaciones diferentes.
Aquí en audio, todo tipo de canciones, en MP3 o en WAV que nosotros tengamos, que queremos poner de fondo, que queremos incorporar otras fuentes. Audio input, que nos va a permitir agregar dispositivos de audio, como puede ser interfaces de audio, un cable virtual con el cable output, etcétera, que nos van a permitir incorporar sonidos al sistema. Importante puntualizar, el mezclador de audio de VMix es tan sólido que no permite que entre cualquier sonido. Necesita que el operador lo enrute directamente para que sea el usuario el que le diga en todo momento dónde suena cada cosa y por dónde suena cada cosa. Por eso es importante que sepamos cómo agregar nuestros sonidos para que suenen nuestros dispositivos de audio, incluso nuestros micrófonos, micrófonos virtuales, etc. El title que hemos dicho que lo vamos a ver en profundidad después. El Virtual Set, bueno, es una de las opciones más espectaculares que tiene directamente VMix, porque si vamos bajando, nos vamos a encontrar que nos va a crear diferentes composiciones. Básicamente lo que tenemos en un Virtual Set es que vamos a configurar hasta 4 posiciones de cámara con 2 fuentes que se nos van a incorporar directamente. En Setup vamos a poder seleccionarle un background directamente, imaginemos que yo quiero poner fondo 4, él automáticamente lo recorta y lo pone, y por ejemplo en la vista del 1, que es Box 1, yo le voy a poder agregar el ATEM y en el Box 2 le voy a poder agregar, por ejemplo, la captura de pantalla que tengo aquí. De tal forma que lo que estamos viendo es que el VMix te permite hacer recortes automáticos que son modificables y que te van a permitir directamente moverlo. Y lo que vais a ver es que vamos a poder modificar las posiciones de nuestra fuente. Que nosotros queremos hacerlas más grandes, más pequeñas, tendríamos que ir directamente a Layer, seleccionar la fuente que nos ha incorporado el VMix y modificarlas aquí en tamaño, ¿no? Por lo tanto, nos ha hecho el recorte, nos está facilitando el trabajo y no deja de ser un preset totalmente modificable. Lo que os decía es que tenemos 4 posiciones de cámara que vamos a poder modificar. Si yo le doy clic derecho, voy a poder acercar aquí y cuando yo le dé al OK y pulse la imagen, él automáticamente va a transicionar a esa posición y cuando yo pulse la otra, va a volver hacia atrás. Por lo tanto, el VMix me está permitiendo tener una realización muy dinámica, simplemente agregando un solo input en el que tenemos un super source que ya tiene todos los parámetros ajustados. El web browser que funciona, simplemente podríamos agregar un YouTube aquí, aceptar, abrirlo, y si os fijáis, él automáticamente va a cargarme la pestaña de YouTube y vamos a poder navegar dentro de ella. Habéis visto que le he dado a gris, y él automáticamente entra en este apartado de YouTube y yo podría seleccionar una canción y que la empezase, bueno, en este caso he seleccionado algo de los Looney Tunes, pero que lo empezase a reproducir directamente como una fuente más. Si le doy clic derecho, vamos a poder establecer una serie de opciones como abrir el teclado, recargar la página, las propiedades, etcétera, ¿no? Para poder actualizarlo. Por ir acabando, antes de llegar a lo que es el NDI, vamos con el video call. El video call, vamos a acercarlo y vamos a dedicar un tiempo. El video call es una herramienta muy buena que tiene el VMix porque nos va a permitir conectar a gente como si lo estuviésemos en una videollamada de Zoom, de Teams, de Skype, de Google Meet, de Jitsi, de lo que sea. Lo vamos a poder integrar directamente desde el propio VMix. Si yo, por ejemplo, saco un teléfono móvil, vamos a hacerlo aquí ahora mismo durante la práctica. Si yo, vamos a poner la cámara para que lo veáis aquí lo que estoy viendo, si yo accedo al enlace que me está dando el VMix, activamos la videollamada, nos va a pedir un nombre y yo voy a poder acceder y voy a aparecer directamente dentro del propio VMix, que es una de las cosas más chulas que tiene el programa. Acabamos de integrar en directo a una persona que entra a nuestro sistema de VMix. Incluso aquí está entrando el audio que yo estoy hablando en este momento, que se refleja aquí, y voy a poder entrar directamente a participar en el VMix. La licencia de 4K nos permite hasta un total vamos a hacerlo desde aquí, la licencia de VMix nos permite hasta un total de 4 fuentes de videollamada y la versión total nos permite hasta un total de 8. Vamos a volver a verme porque si no es un poco extraño. En el momento que yo lo desactive, él se desactiva y ya está. ¿Qué es lo interesante que tiene el VMix con el tema de las videollamadas? Que vamos a poder seleccionar una serie de parámetros en directo, modificables, que nos van a permitir readaptar la señal nosotros mismos en cualquier momento. Si yo pulso clic derecho aquí, vamos a poder indicarle la fuente de vídeo que le estamos devolviendo a ese Víctor que se ha quedado congelado. Le vamos a poder seleccionar también el audio, la fuente de audio que le estamos enviando a ese Víctor. Importante veros el capítulo del mezclador de audio para que sepáis cómo enrutar el audio, porque lo que tenemos que enviarle es un canal N-1. También vamos a poder elegir la calidad del vídeo que le estamos devolviendo a la persona. Si a la persona no le interesa realmente lo que se está viendo en pantalla, le podemos bajar la calidad al máximo para que él no consuma tantos recursos.
Todo este tipo de opciones se van a poder modificar directamente desde aquí antes de empezarlo, pero lo ideal es que lo modifiquemos una vez se conecte la persona y comprobemos su conexión. Vamos a dedicar un tiempo específico e incluso prácticamente es como un capítulo dentro de otro capítulo. El NDI es el Network Digital Interface y es un protocolo que nos está permitiendo conectar una serie de dispositivos de cámaras, incluso de vídeo, del propio VMix en red local, que vamos a poder distribuir en esa red, siempre que lo permita el ancho de banda, es muy importante no excedernos, y esa señal es adaptable, o sea, es adaptable, readaptable y con una compresión que nos va a permitir enviar mucha cantidad de vídeo diferente que va a poder ir de punto a punto y devolverse. O sea, el NDI al final es una de las opciones que tenemos que tener muy en cuenta porque nos va a permitir incorporar cámaras que se encuentren en otro ordenador, es decir, una cámara USB que yo tengo conectada en un portátil, nos va a permitir conectar un dispositivo que se encuentra en la misma red local pero en otro punto del edificio, llegar automáticamente, prácticamente sin delay, a nuestro VMix principal y con mucha calidad, y además nos va a permitir, por ejemplo, si utilizamos herramientas como las que tiene el NDI, que lo vamos a ver ahora, que es el NDI Screen Capture. Vamos a verlo por aquí. Tenemos tanto el NDI que nos trae el propio VMix para capturar pantallas, que es el Desktop Capture, que en el momento que lo activemos, él empieza a señalarme todas las pantallas que yo tengo activas en el ordenador y me las incorpora directamente como una fuente NDI que yo puedo agregar al programa. Además tenemos la opción de tener capturas de pantalla. Yo no lo recomiendo, pero tienen mayor calidad. Le podemos incluso señalar al programa que utilice un ancho de banda bajo, que utilice solamente audio, que incremente el buffer para que, aunque tenga más delay, se mantenga la señal, o que utilice el FAME, que es básicamente que convierta todas estas señales y las esté enviando por red local. Es decir, estamos transmitiendo todas nuestras señales NDI por nuestro sistema de red local. Vamos a pasar ya directamente a hablar de los títulos. Otro capítulo dentro de otro capítulo de otro capítulo. La tituladora es una de las funciones más espectaculares que tiene el programa porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo en los directos. Básicamente porque vamos a poder incorporar, primero, una gran cantidad de rótulos predeterminados que tiene VMix. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero agregar este texto. Yo lo agrego y ahora veremos este apartado de configuración, lo muevo a mi apartado de rótulos, como ya hemos dicho, siempre en el etiquetaje. Vamos a poder incorporarlo directamente si utilizáramos uno de los DSKs que tenemos activos y va a entrar y salir con una transición predeterminada. Con el clic derecho vamos a poder acceder al Title Editor. Aquí vamos a poder modificar tanto lo que es el título superior como el título inferior en el description. Vamos a poder modificar el tipo de letra, vamos a poder modificar su tamaño y vamos incluso a utilizar los ticker options, que básicamente poder meter un reloj, ¿no? Es decir, si introducimos un título que fuese en forma de reloj, pues él lo podría activar, ¿no? También en este caso, como este tiene la capacidad de incorporar un logo, vamos a poder incorporar un logo directamente, que bueno, no sé si tengo por aquí algún logo que os pueda mostrar. Digamos que yo quiero meter este logo, él automáticamente me haría el recorte, que sale un poco mal porque la imagen es muy grande, pero que si nosotros la adaptamos y ponemos los píxeles que nos indicaba al principio, vamos a poder incorporar nuestro logo directamente a estos rótulos que ya están automatizados y nos van a ahorrar muchísimo tiempo. El data source es algo que veíamos en la interfaz. Básicamente, vamos a entrar directamente como lo hablábamos en ese apartado. El Data Source Manager nos va a permitir incorporar directamente nuestros Excel, donde vamos a tener distribuidos en dos filas, una lo que viene a ser todos los cargos y en otra todos los nombres de las personas. Vamos a poder incorporar todos los nombres de nuestras personas junto con el cargo, de tal forma que cuando cerremos esto y vayamos a nuestro Title Editor, vamos a poder directamente decirle que nos seleccione del Data Source el Excel que le hemos incorporado y que seleccione el nombre directamente. Él directamente sabe que es la descripción y me va a poner en la segunda fila los cargos de las personas, siempre que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que ir seleccionándolo y ajustándolo, ¿no? Pero esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque al final se nos está poniendo automáticamente el nombre de la persona junto con su cargo y si vamos al más que tenemos aquí abajo, que lo voy a poner ahora en grande, vamos a poder incorporar directamente el rótulo como un preset guardado. Si yo vengo aquí y, por ejemplo, selecciono otro nombre, le doy a OK, y vengo aquí y selecciono otro nombre diferente y le doy aquí a OK, vamos a poner aquí y le doy a OK, y le vuelvo a dar al más, se me están guardando automáticamente estos rótulos para que cuando yo le dé clic derecho, él automáticamente me cambie el nombre que tengo en directo. De tal forma que simplemente con guardarlo y venir a darle clic derecho, podríamos directamente cambiar la persona que vemos aquí. Lo vamos a ver rápidamente el botón del title.
el GT Title Designer que hablábamos. Es un programa que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Nosotros vamos a poder incorporar directamente nuestros PCD si tenemos alguna... Bueno, ahora aquí en principio no tengo ningún ejemplo de rótulos, pero vamos a poder crear nuestros rótulos directamente de cero, pudiendo crear un cuadrado, pudiendo poner el nombre que nosotros queramos, pudiendo poner imágenes, pudiendo poner texto, el texto que nosotros queramos. Y lo más interesante es que se nos va poniendo por capas aquí a la derecha. Vamos a poder incluso por capa determinada, por ejemplo por el layer, vamos a poder animarlo y decirle que entre con un fade con un tiempo determinado, y así nosotros cuando lo guardemos, digamos que lo guardo aquí en Conatura prueba vmix, él automáticamente, yo puedo venir aquí a darle add input, title xml, recent y agregar el último rótulo que he creado, que va a entrar directamente con el fade que he activado yo. Eso sería de forma general. Lo más importante es que nos quedemos con los conceptos del NDI, que nos va a permitir incorporar prácticamente cualquier fuente que enviemos dentro con un ordenador en nuestra red local, de videollamadas, de capturas de pantalla, de lo que nosotros queramos, junto con la tituladora. La tituladora nos va a permitir ahorrarnos muchísimo tiempo y sobre todo aglutinar muchas de las fuentes, no tener que utilizar formatos .mov, no tener que utilizar Premiere, After Effects, etcétera, sino incorporar las animaciones que ya nos ofrece el propio vmix. El Virtual Set para ahorrarnos mucho tiempo a la hora de tener super sources ya creados donde podemos poner hasta un número de 4 cámaras. Simplemente si queremos tener 8 por así decirlo, crearíamos un Virtual Input de la misma fuente y modificaríamos otras 4 posiciones de cámara. Las videollamadas. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a poder utilizar las videollamadas de vmix, pero siempre que podamos, para poder tener un control absoluto de la fuente y saber que vamos a tener buena calidad, que vamos a poder corregir en cualquier momento la calidad de la señal que le estamos enviando o la que está utilizando la persona, y que vamos a tener un control absoluto que va a ser mucho más beneficioso que trabajar en entornos como Zoom. Eso sería, por así decirlo, todo el apartado de inputs. Cualquier cosa, siempre profundizar. Tenéis el manual del vmix, tenéis el canal de vmix y, por supuesto, existen multitud de tutoriales. Siempre, siempre, siempre tenéis que adecuarlo todo a los requerimientos que tenga vuestro proyecto de vmix.